Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, aquí estamos en nuestro momento estelar, el momento estelar de Reflexiones con Roberto Claudio. Vamos a reflexionar sobre temas políticos de actualidad y para ello, señores, está con nosotros el doctor César Alcántara. Él es el principal dirigente, el cabeza, el director, el vocero. Bueno, él creó el Frente de Abogados con Leonel. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Roberto. Un frente que ha estado adquiriendo categoría nacional, doctor, creo, porque sí, me parece que ha estado expandiéndose por muchos lugares. Claro que sí, muchas gracias. Claro, el Frente de Abogados con Leonel es una estructura de la más sólida tiene ahora mismo el equipo político del compañero Leonel Fernández. Así es, sí. Estamos a nivel nacional, ya hemos juramentado estructura en 18 provincias del país. Qué bien. Y tenemos una estructura en Estados Unidos y en España. Ay, ya mira qué bien. Sí, no, los abogados están respondiendo al llamado del compañero Leonel Fernández. Magnífico. Usted sabe que esto de movimientos extrapartidos en las organizaciones políticas del país surgió en un momento en que se creaban estos núcleos como para reforzar, para apoyar sobre todo en tiempos de campaña, y recordamos que fueron de mucha importancia porque justamente se ocupaban en ocasiones de atraer una gran cantidad de personas que no necesariamente se sujetan a las directrices de partidos. Exactamente. Y entonces esos núcleos, como el que usted dirige, lo reúne y lo trabaja entonces alrededor de las candidaturas que les interesa. Claro que sí, pero debo aclararle, Roberto, Claudio, que el Frente de Abogados con Leonel no es un movimiento externo. Nosotros somos una estructura dependiente del equipo político del compañero Leonel Fernández. Y el mentor, el creador, el ideólogo del Frente de Abogados con Leonel es el compañero Radamés Jiménez, quien es el coordinador nacional de campaña. Ya. Él es el ideólogo de esto, nosotros somos el coordinador nacional. Amén. Ahora, como usted dice, sí estamos aglutinando a todos los abogados que simpatizan con Leonel Fernández, sean miembros o no sean miembros del partido. Así es. Porque usted sabe, y yo siempre lo digo, Leonel Fernández es el líder político de más peso ahora mismo en la sociedad dominicana y tiene tanta simpatía a lo interno del partido, que ronda más de un 50%, y a lo externo. Entonces hay abogados que no son miembros del partido que desean trabajar por Leonel Fernández. Nuestra misión es captar a esos abogados y ponerlo a trabajar en beneficio de la candidatura del compañero Leonel. Así es. Doctor, hay de todas maneras alrededor de su líder, el doctor Leonel Fernández, hay una parafernalia muy fuerte en los últimos tiempos. Sí. Hasta donde nosotros como comunicadores vemos, escuchamos a dirigentes políticos plantear situaciones que lucen prácticamente como de cerrar el paso a Leonel. Y qué decir, no me iría yo a mi propia expresión, sino que si usted ve, por ejemplo, con la ayuda de nuestro camarógrafo, nosotros podríamos, no sé si Ariel, podríamos enfocar aquí la portada de un diario, el titular por lo menos de este, que es uno de los principales periódicos del país, el Listín Diario, y veamos cómo tiene un titular que da cuenta en el que se señala ya que hay la intención como de bloquear a Leonel Fernández en la reunión del Comité Central, en donde se entiende van a ser escogidos los aspirantes a la presidencia de la República por el PLD. ¿Qué usted podría decir para orientar a la gran masa que siga a Leonel ante este tipo de cosas que ya comienza a surgir, de que le quieren cerrar el paso a Leonel Fernández? Fíjese, intentar cerrarle el paso a Leonel Fernández es muy difícil. Yo no creo que en el Partido de la Liberación Dominicana haya alguien que esté en su sano juicio que puede pensar que Leonel Fernández no puede ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Leonel Fernández, sin ser candidato, ronda el 50% de simpatía a nivel nacional. Los aspirantes, todos buenos compañeros, pero ninguno pasa de un 2 y un 3%. Entonces, un partido en el poder, su misión es mantenerse en el poder. Salvo que dentro del partido haya personas que hayan perdido el juicio político y estén desorientados, pueden entender que usted puede tumbar una candidatura
que ronda casi el 50%, para llevar un candidato principiante que no llega a un 3%. Sería muy arriesgado. Es perder las elecciones. Entonces, los compañeros que están en el equipo contrario, que siguen al compañero Danilo Medina, yo creo que todos ellos deben estar claros en una cosa. El PLD debe mantenerse en el poder. Y solo con Leonel el PLD se mantiene en el poder. Los inventos en política no son buenos. No sé si usted recuerda el caso de Roberto Salcedo. Claro que sí. Las encuestas daban a Roberto Salcedo con un 60% por encima de David Collado, quien lanzó una candidatura para experimentar, para darse a conocer. Y resulta que David Collado ganó el Distrito Nacional. Entonces, en las mesas electorales, no sé si usted recuerda eso, muchos delegados del PLD tenían el gafete de David Collado colgado, junto con el de nosotros. Ese invento, que todavía no se ha explicado adecuadamente, y recuerde que Roberto Salcedo era un hombre vinculado a Leonel Fernández, ese invento acarreó la pérdida de la principal plaza municipal del país, el Distrito Nacional. Así es. Y con eso se perdieron 7,000 empleos. 7,000 empleos que eran de PLDistas, Sí. hoy lo tiene el Partido Revolucionario Moderno, gracias a ese invento. Entonces nosotros entendemos que las bases del partido y los compañeros del partido que están en el gobierno, que son empleados públicos, no quieren arriesgar sus espacios. Y saben que el único que le garantiza mantenerse en el poder y en sus empleos y en sus cargos es si el PLD lleva a Leonel Fernández. Por eso nosotros entendemos que quien intente pedirle a las bases del partido que voten en contra de Leonel, las bases simplemente no le harán caso a ese llamado. Las bases van a votar por Leonel, no importa que le pidan lo contrario. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo un llamado a los compañeros a la reflexión. Las bases del partido no se van a suicidar, salvo que usted esté apostando a que el PLD pierda. Si el PLD pierde, entonces nosotros nos iríamos a la oposición. Y tenemos Congreso el próximo año, en el último trimestre del 2020. Entonces, si el PLD pierde, esa derrota se le puede atribuir al compañero Danilo Medina, que ya sería la segunda derrota, recuerde. Bien, déjeme, usted refirió de que hay que reflexionar. En eso estamos aquí. Nuestro programa, Sí. ese es su nombre, Reflexiones. Y estamos reflexionando. En el marco de esa expresión que usted utiliza, reflexiones, nosotros hemos visto, por ejemplo, declaraciones del ministro de la presidencia, el administrativo, ¿verdad?, José Ramón Peralta, que es uno de los hombres más cercanos al presidente, al danilismo. Sí. Es uno de los cabezas del danilismo y quien ha dicho, recientemente vimos una información en este mismo espacio, en que lo hemos invitado a usted, en esas declaraciones ahí él hace alusión, y los periodistas lo mencionan, a que él señalaba que hay más de 400 miembros del Comité Central aquí. Usted habla de las bases, pero estamos reflexionando. Ciertamente en las bases Leonel no tendría inconveniente. Ahora, las bases no son necesariamente la gente, los miembros del Comité Central. Ya eso no es la base. Como se ha dicho, Leonel precisamente no cuenta con mayoría en el comité político ni en el Comité Central. Y de acuerdo a eso que vimos en la titular del Listín Diario y que hemos escuchado en otras partes, a Leonel le quieren matar el gallo en la funda. No quieren ni siquiera dejar pasar de esa escogencia en el Comité Central. Si es un tercio que se requiere sacar en el Comité Central y los danilistas, como dice José Ramón Peralta, tienen más de 400 y se gana con un tercio, para pasar se requiere un tercio. ¿Cuánto le dejan a Leonel para pasar? Sí. Según yo tengo entendido, un tercio es 210 promedio por ahí. Si ellos tienen mucho más de 400, ¿dónde están los de Leonel para pasar? Fíjense, el compañero... ¿No sería eso matarle al gallo en la funda a Leonel Fernández? Es que eso es imposible. El compañero Peralta nos ha acostumbrado a sus declaraciones folclóricas. Ya. Muy folclórico, muy emotivo. No es político, lógicamente. No es político. Usted no puede pretender, y le reitero, dejar fuera de competencia al líder de su partido. Yo le pongo muchas veces como ejemplo al Partido Reformista. ¿Podía el doctor Balaguer perder unas primarias en su partido? No.
No Jamás. la podía perder. Sino que le recuerden a Augusto Lora, Entonces, lo que conocimos eso. En el PLD, señores, hay mucha algarabía, hay mucha euforia, producto de un estado emocional por el hecho de no haber podido modificarse la Constitución. La simple mayoría mecánica en un partido no es suficiente para decidir los grandes temas. ¿Por qué el comité político no se abocó a aprobar la reforma constitucional si ese grupo tiene mayoría en el comité político? No fue sometido. El comité central escoge a los candidatos, usted lo sabe muy bien, por aclamación. Ahí nunca se ha dejado a ningún aspirante que el comité político haya sometido, se ha quedado fuera. Se vota por todos y todos compiten. En este caso sería la única vez que pudiera modificarse la votación y los miembros del comité central votar por un grupo y dejar a otro fuera. Pero eso es imposible. Tenganlo pendiente, doctor. Nosotros tenemos 220 miembros del comité central. En el comité con central. eso se pasa. Con eso se pasa. Bien. Pero que además, los compañeros del comité central que siguen al compañero Danilo Medina son los primeros que van a votar por Leonel Fernández y votarán por todos. Los 220 de nosotros van a votar por todos los aspirantes, como se ha hecho siempre, incluso por los de ellos. Para que pase todo el mundo, para que pase y que Claro, se compita. Nosotros en vamos la a base. votar. Sí. Vamos a votar por los precandidatos que ellos se inscriban, porque tampoco sabemos, y es otro problema que tiene el danilismo, que no sabe cómo armonizar entre 10 o 12 aspirantes. Porque cómo usted entre 10 o 12 escoge uno, cómo usted hace unas encuestas y saca 11 y deja uno sin crearse un problema. Bueno. Y si lo inscribe a los 12, es peor. Entonces, nosotros estamos haciéndole un llamado a los compañeros. ¿Cuál es el llamado? A algunos de los aspirantes, porque hay otros que no es posible hacerle ningún llamado, porque van a participar como quiera y en 4 años volverán a participar. Sí. Pero, ¿cuál es el llamado? sobre todo a un compañero, eso es un llamado personal, si se quiere, al compañero Reinaldo Pared Pérez, que es el compañero que más peso tiene, más categoría política tiene entre los aspirantes. Compañero Reinaldo Pared está en un proceso donde él no busca nada, no va a ganar nada y lo está arriesgando todo. ¿Por qué? Porque si el compañero Reinaldo Pared es superado, sea mediante el uso y abuso de los recursos del Estado, por un Gonzalo Castillo, por ejemplo, estaría sepultando al compañero Reinaldo Pared Pérez. Sería importante que él lo tome en cuenta. Sí. Debe tomar en cuenta qué ganaría él en un proceso interno en estas condiciones, cuando ya a todas luces se ve que el gobierno va a apoyar a Gonzalo Castillo. Sería arriesgarlo todo a cambio de nada. Yo exhorto a esos compañeros a que reflexionen y proclamen su apoyo a Leonel Fernández antes de las primarias, porque eso es lo que procede en este caso. Cuando ya el compañero Leonel Fernández está medido en todas las encuestas y se ha comprobado que la intención del voto del electorado dominicano está polarizada. Del electorado dominicano, Del no electorado, del PLD. no del PLD, no, del electorado está polarizada entre Leonel Fernández y Luis Abinader. El electorado no tiene una tercera vía. Entonces, teniendo eso en cuenta y que Leonel supera al candidato de la oposición con mucho. No se debe inventar en política. No, lo que procede es que todos ellos desistan de sus aspiraciones y proclamen su apoyo a Leonel Fernández. ¿Usted está sugiriendo que se declare a Leonel por aclamación? Leonel Fernández por aclamación. Tenemos 2 años pidiendo eso. Usted sabe eso evitaría muchos problemas. Usted sabe que sería la segunda vez que se procuraría eso. Cuando Leonel salió electo con 90 y tantos % en una competencia en la que habían 3 y él era 1. Si él sacó 90 y tantos %, dejó a los otros mal parados. Muy mal parados. Y esa vez también se pidió, porque se veía que Leonel ganaba, también se pidió, lo solicitó Franklin Almeida, que se cogiera a Leonel por aclamación. Y no le hicieron caso a Franklin Almeida. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Que se fueron a la competencia y Leonel prácticamente barrió. Y el resto quedó en ridículo. Pero Entonces ahora se están pidiendo lo mismo. ¿Usted cree que procede? Es prácticamente lo mismo, que Leonel sea escogido preferiblemente por aclamación. Oiga, y sería mejor, más sólido. El comité político tiene esa gran oportunidad de salir por la puerta grande, porque Leonel va a ganar como quiera. No hay forma. No hay forma. En buena ley. En buena ley Leonel ganaría como quiera en buena ley. Y si por algunas artimañas, fraude o truco en el proceso,
que lo creo difícil porque es la Junta Central Electoral que va a contar los votos. Pero por cualquier circunstancia, Leonel no sale electo en una primaria del partido, nadie va a creer ese resultado. Bueno. Es imposible. Entonces, al comité político y al grupo opositor, en este caso, del que orienta el compañero Danilo Medina, le conviene más proclamar a Leonel desde ahora, porque eso le ahorraría muchos problemas al compañero Danilo Medina, Así que es. tiene un rompecabezas con 10 o 12 aspirantes y no sabe cómo escoger uno sin crear un disgusto entre los demás. Claro, claro. Entonces, con eso se resuelve ese problema. Ya lo creo que sí. No, y aunque nos vamos a la pausa, no obstante, no puedo dejar de observar, antes de ir a la pausa, esa reflexión que usted hizo sobre lo de que a Leonel Fernández se debería escoger por aclamación, porque cuando viene a ver ya ocurrió algo en el Comité Central, no en la base, sino en el Comité Central, que hubo una actividad y cuando se mencionó a Leonel Fernández, bueno, pues los aplausos parece que fueron mayores y eso creó un problema. Exactamente, Doctor. exactamente. Hubo cancelaciones por eso. Sí, hubo cancelaciones, pero Déjalo ahí. es que eso es inevitable porque Bueno. Leonel Fernández es el líder de la base del PLD Bueno. y usted no puede obviar eso. Bueno, señores, vámonos a la pausa, que queda mucho que conversar con el doctor Alcántara, César Alcántara, quien es el vocero principal del Frente de Abogados con Leonel 2020. De manera que vámonos a la pausa y regresamos en breve con mucho más. Adelante, señor director. Reflexiones con Roberto Claudio. Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, aquí regresamos ya con esta interesante conversación con el doctor César Alcántara, quien es el vocero principal del Frente de Abogados con Leonel y con quien hemos dilucidado algunos puntos interesantes. Pero yo quiero preguntarle, doctor, ahora, mire, ¿se está significando que hay dificultad para cubrir el costo de las primarias que hay que realizar? Y esto se está utilizando como base para justificar una solicitud de que se retome esfuerzo por modificar la Constitución. Entonces, hay quienes se han opuesto, significando que realmente no es así. Porque incluso los partidos dijeron que ellos financiaban su primaria. En otro momento, el propio presidente de la Junta, en la actualidad, ha dicho que no es verdad que cuestan 16,000 millones. Como se ha dicho, dice el presidente de la Junta, es apenas algo más de 4,000 millones lo que se va a ir en la primaria. A mí me gustaría una reflexión suya, que hemos advertido, le agradecemos su presencia en el programa por primera vez, lo vamos a seguir invitando, doctor, porque usted reflexiona muy bien. Me gustaría una reflexión suya gracias. sobre Fíjese, ese particular. Usted se refiere no a las primarias, sino a las elecciones de febrero. Ajá. Me imagino que a esa que usted se refiere. Porque eso es lo que se quiere justificar, que justamente no es la primaria, me estoy hablando, valga la aclaración, la precisión que usted hace, se quiere unificar las elecciones municipales con las elecciones presidenciales. Exacto. Y se está tomando como argumento que hay que irse a la reforma constitucional nueva vez, a pelear otra vez en el Congreso para que haya una reforma constitucional para unificar las elecciones. Gracias por la corrección, doctor, que precisamente yo tenía razón lo que dije. Usted reflexiona muy bien. Fíjense, ¿por qué razón se dividieron las elecciones? ¿Por qué razón se dividió la presidencial de la congresional? Bueno, o de las municipales. Se argumentaba, entre otras cosas, que debería la gente darle un poco de... Y se alegaba mayor participación porque en las presidenciales los candidatos a la presidencia influían mucho en las municipales entonces influían en el resultado. Entonces, para garantizar la democracia y los derechos se separaron. Pero resulta que no se han hecho las primeras elecciones separadas, cuando ya surgen voces de que hay que volver a unificarla. Pero no se ha demostrado que no funcione. Así es. Yo no he escuchado a la Junta decir que las elecciones separadas no hay dinero para realizarlas, que son muy costosas. No, esos argumentos no provienen de la Junta.
Esos argumentos provienen de quienes quieren aprovechar la circunstancia para modificar la Constitución. Volver a ese teje otra vez. Pero ¿qué pasa? Hemos tenido 4 años para meditar sobre eso. Hay que dejar que se pruebe a ver. Los alcaldes que acudieron al Palacio Presidencial, usted recuerda, darle su apoyo al presidente de la República, fueron los que solicitaron también que se unificaran las elecciones. Pero ellos han tenido la Asociación de Alcaldes, no recuerdo. Asodemo. Sí, Asociación Dominicana de Municipios. Han tenido 4 años para darse cuenta de que había la necesidad de modificar esas elecciones. Esperaron que se estuviera en debate el asunto de la rehabilitación del presidente para introducir ese tema. ¿Quiénes están detrás de eso también? El expresidente Hipólito Mejía y el presidente del Partido Reformista, el ingeniero Quique Antún Valle. ¿Qué hace Quique Antún detrás de eso? Fuera de esos dos o de esos pocos sectores, nadie en este país está pensando en unificar las elecciones y de modificar la Constitución. Quique Antún tiene problemas en lo interno del Partido Reformista por haber hecho esa propuesta. E Hipólito también dentro de su partido por haber apoyado. Lo están llamando hasta una cuestión disciplinaria. Claro, porque son propuestas personales. No son propuestas institucionales. Sí. Ni el PRM ha discutido ese tema, ni el Partido Reformista tampoco. Entonces, en este momento no es prudente modificar la Constitución a 10 meses de unas elecciones presidenciales y a 4 o 5 meses de las municipales. Nosotros entendemos que esos son temas que se pueden discutir en el próximo cuatrenio. Del 20 en adelante vamos a esperar cómo se desarrollan las elecciones, que es la primera vez que se van a hacer separadas. Exacto. Vamos a ver cómo funcionan, porque quién sabe si funcionan correctamente. Y no hay que unificarlas. Ahora, si hay que unificarlas, tendremos 3 o 4 años para abordar una reforma constitucional completa, integral. Exacto, integral. Pero hay sectores que lo único que les interesa es la habilitación del presidente Danilo Medina para el 24. Y para justificar la habilitación, entonces adornan esos intereses con propuestas como ese tipo. Pero el pueblo dominicano ahora mismo el pueblo dominicano no está pensando en modificación de la Constitución. Ese es un tema superado. Y yo diría, doctor, no sé qué le parecería a usted, bueno, si se quiere, cuando se vaya a manejar ese tema, plantéese nueva vez lo de la rehabilitación y sabrá Dios si surgen algunas propuestas amplias sobre ese particular y la población tiene la oportunidad de volver a opinar como opinó. Porque el pueblo habló a propósito de eso. Claro. Porque yo escuchaba a mucha gente decir, el pueblo quiere, el pueblo. Digo, pero el pueblo está manifestando en las encuestas oficiales y de las creíbles en este país que no quiere. Entonces, ¿qué pueblo que se está refiriendo? Exactamente. Y después el pueblo se manifiesta en la calle y sigue insistiendo en que el pueblo. ¿Cuál es el pueblo? No. El pueblo se expresaba en las encuestas, como usted dice. Exactamente. Entonces, a lo mejor, ya, como usted dice, en un cuatrenio y con serenidad, el pueblo lo expresa en las encuestas. Sí, modifíquese y sí, incluyanlo, pero con serenidad. Con serenidad. No bajo esta presión. No, nosotros debemos abocarnos a organizar las elecciones. Estamos muy cerca de un proceso electoral presidencial y a 4 o 5 meses de las municipales. Entonces, habrá tiempo de pedirle al pueblo que se pronuncie. Hay una cosa importante, la ley de referendo no se ha aprobado. Ahí está. Si hubiésemos tenido... Que está en la Constitución. Claro, está en la Constitución. Entonces, el referéndum podría determinarse eso. Si hubiésemos tenido una ley de referendo, hubiésemos podido consultar al pueblo sobre si estaba de acuerdo en que se modifique la Constitución para rehabilitar al presidente Danilo Medina. Así si el pueblo se hubiese expresado. Esa es una expresión clara y como se hace en toda parte del mundo. Claro, entonces podemos luego aprobar la ley de referendo y una vez aprobada, podemos entonces consultar al pueblo sobre la modificación constitucional y si es prudente o está de acuerdo que se habilite al presidente para un próximo periodo. Eso cambiaría el sistema de ejercicio de la función del Poder Ejecutivo que tenemos. Recuerde que de acuerdo al artículo 124 de la Constitución, el Poder Ejecutivo se ejerce por 4 años, pudiendo el presidente repostularse por un único periodo y nada más. Tenemos el sistema norteamericano. Si lo cambiamos, entonces ya vamos a adoptar otro sistema que pudiera ser la reelección indefinida, como cuando Balaguer, donde el presidente puede elegirse
todas las veces que pueda. Yo no creo que eso sea bueno, ¿no, doctor? Entonces, el pueblo es que tiene que decirlo. Bueno, es el no pueblo. es usted ni soy yo. Eso es verdad. Acuérdese, Eso es el verdad. pueblo. Eso es verdad. Pero También. podemos soltar por un periodo sí, dejar un espacio y También. luego volver. Es el brasileño. Podemos volver a Exacto. 3 periodos. Exacto, 3 también. periodos consecutivos, Eso que es parece verdad. que era el que le gusta al presidente Danilo Medina. Amén, amén. 3 periodos consecutivos. Bueno, pues amén. Pero tiene el pueblo que decirlo, Tiene si que queremos decirlo. modificar. O Hasta ahora, dos periodos, me voy y después vuelvo. o como hay en otros países, que hay un solo periodo de 5 años o de 6 años. En México, por En ejemplo. México, usted Sí. ve. Pero eso tiene que ser el pueblo que lo diga. Eso no es puede correcto. ser una persona en particular. Si el pueblo quiere X sistema, pues hacemos eso, porque el pueblo es el soberano. Con razón, usted está en ese equipo de abogados con Leonel. Usted sabe mucho de cómo manejarse en esas aguas, ¿verdad? Son las cosas que necesariamente la población debe conocer, cómo es que están establecidas las normativas Claro. en el marco de esa realidad legal para que las cosas sean siempre acorde como Dios manda y no surjan entonces después gobiernos ilegítimos Exacto. que son legal porque te eligieron, porque yo diría que te impusieron, pero no legítimos porque no contaste con la aprobación Del legal pueblo, del soberano. del soberano. Que como hubiésemos caído en un estado de legitimidad en este momento. Exacto. Si se hubiese aprobado la reforma constitucional haciendo uso abusivo de una mayoría mecánica en el Congreso, Ejemplo. cuando el 80% de la población no quería la rehabilitación, hubiésemos estado ante un caso como el que usted señala, legal, Sí. porque se cumplieron los procedimientos formales de legalidad, pero ilegítimo porque no obedece a una demanda del soberano, que es el pueblo. Así es. Doctor, nosotros estamos arribando a la postrimería del programa. A mí me gustaría saber si usted pudiera hacernos... Vamos a una pausa primero. Vamos a ir a la pausa y ya al regreso vamos a procurar concretizar, por ejemplo, en torno a lo que viene haciendo Frente de Abogados con Leonel a favor per se de lo que es la candidatura propiamente dicho, ¿no? En términos de masa, si tienen alguna función más allá de eso que usted maneja muy bien aquí, lo legal, para aportar votos, ¿no? Sí. Vamos a hablar de eso cuando ¿Cómo no? regresemos. Pausamos y regresamos a un momentito nada más. No se mueva de ahí, ¿eh? Reflexiones con Roberto Claudio. Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, ya en este bloque final del programa, como decíamos antes de irnos a la pausa, a mí me gustaría tratar con el doctor César Alcántara, quien es el principal vocero del Frente de Abogados con Leonel, que respalda y trabaja por la candidatura de Leonel Fernández a la candidatura presidencial, conocer lo siguiente. Ustedes saben que, bueno, si hay un grupo de abogados, todo lo que organiza ese frente es abogados. Como hemos sabido, tienen frente de abogados en Santiago, frente de abogados en Villamella, frente de abogados en San Pedro de Macorís, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora, eso nos hace recordar los esfuerzos de Juan Bosch en los días de crecimiento del PLD, que se esforzaba y decía siempre que había que procurar la calidad. Sí. Se esforzaba en que los PLDistas fueran miembros, gente de calidad. ¿Por qué? Ok, usted está al frente de un equipo de abogados, pero abogados es un equipo reducido. ¿Qué podría aportar el equipo de abogados que respalda a Leonel? ¿Cuál es su esfuerzo? ¿Aportar en cantidad de votos o aportar en este tipo de materia de calidad? ¿Cuál es el concepto? Sí, muy buena observación de parte suya. Los abogados somos profesionales liberales. El trabajo de nosotros no es de masa, no es un trabajo de masa, no. Ya. Y no deja de serlo, pero la parte fuerte de nosotros es la parte política, Bien. la parte comunicacional, la parte organizativa. Nosotros a nivel nacional tenemos aproximadamente 12,000 abogados ya organizados en las 19 provincias que tenemos ya juramentadas. El trabajo de nosotros es formar abogados para el trabajo político, llámese observadores electorales, delegados, suplentes,
Además de que cada abogado es un líder en su propia comunidad. Exacto. El abogado primero es un líder en su familia. Es decir, que es un ente multiplicador como quiera. Claro, nosotros, pero no podemos decir que es una organización de masas, no, pero hacemos nuestro aporte. Nosotros participamos en todas las actividades que hace el proyecto político de Leonel Fernández. Nosotros sí estuvimos en el Estadio Olímpico el 5 de mayo, donde el compañero Leonel Fernández presentó los 2 millones de formularios de dominicanos que han expresado su deseo de votar por el compañero Leonel Fernández. Estuvimos en la Arena del Cibao cuando se presentó el primer 1.000.000 de formularios. Los abogados estuvimos presentes en el Congreso, acompañando al pueblo en su reclamo de que no se modifique la Constitución. Los abogados participamos en los esfuerzos concentrados, que fue un método de trabajo creado por Juan Bosch. Así es, sí, yo recuerdo los famosos esfuerzos concentrados. Nosotros hemos resucitado esos métodos de trabajo. Sí. En esos esfuerzos concentrados visitábamos casa por casa, visitando a la familia para aquellos que expresaban su deseo de que Leonel Fernández volviera, pues le llenábamos un formulario. Tenemos más de 2 millones de formularios. Los abogados participamos en todas las actividades que hace el proyecto de Leonel, ahí están presentes los abogados. Bien, la verdad es que bastaría con reorganizar y agarrar esos listados que tiene Leonel de ese trabajo y con eso se gana. Esa es la victoria. Fíjate, yo le voy a dar un dato. Ajá. El que tiene 2 millones de dominicanos que han expresado con su firma de puño y letra. Y la cédula. Y sus datos personales todos. 2 millones de ciudadanos dominicanos que expresan de esa manera su decisión de votar por usted. No hay forma que usted pierda las elecciones. Ya lo creo. Con 2 millones. Con 2 millones se gana, se cruza ligero. Oiga, el equipo de Leonel Fernández, y le voy a dar este dato, vamos a llevar a las primarias 1 millón de dominicanos a votar. Amén. En las primarias. El partido de oposición quizá no va a pasar de 50,000 votos, porque además son cerradas. Le digo esto porque nuestro adversario no es interno, nuestro adversario es el partido de oposición. El interés del proyecto político de Leonel Fernández es mantener al PLD en el poder, no es ganarle a un compañero nuestro. Entonces, con 1 millón de votos en unas primarias, la oposición tendrá que pensarlo muy bien para enfrentarse al Partido de la Liberación Dominicana con Leonel Fernández como candidato. Ya lo creo que sí. Bien, la verdad es que vamos a agradecer de manera infinita al doctor César Alcántara, principal vocero del Frente de Abogados con Leonel, ¿verdad? Por haber venido a reflexionar con nosotros sobre toda esta situación. Le agradecemos infinitamente su presencia y queda invitado para una próxima ocasión. Sí, cómo no, ya lo creo que sí. Muchas gracias por darnos la oportunidad. No hay tiempo para más. El próximo sábado vamos a estar aquí nueva vez en otro espacio similar. Reflexiones con Roberto Claudio. Hasta la próxima. Reflexiones con Roberto Claudio.